hemos recogido una inquietud que se nos ha ido repitiendo a través de diferentes personas que nos han preguntado qué es esto de la misa online, que si yo veo la misa cuando está grabada me vale lo mismo que cuando la estoy viendo en directo, que si la comunión espiritual viene a ser como un premio de consuelo porque no puedo comulgar. Yo creo que eran muchas las inquietudes, muchas las personas que no están con dudas y quisimos aclararla, quisimos recurrir a una persona experta en este tema, un tema que en vez de darnos paz el estar en una misa, aunque fuera online, parece que nos estaba inquietando más que estar en paz. El padre Jorge hoy día no puede acompañarnos porque está en un tema él del equipo de catequesis, pero te manda muchos saludos, padre Luis Alfonso. Y para presentar al padre voy a dejar a José Pedro, porque José Pedro son íntimos amigos y puede presentarlo mucho mejor que yo. Pero les agradezco a todos los que se están uniendo a este encuentro y esperamos que esto nos sirva también para madurar en la fe. Eso. Bueno, José Pedro. sí, el padre Luis Alfonso, sacerdote español, vivió 20 años acá con nosotros, de hecho se ordenó acá en Chile, se fue hace 3 años, casi 4, de vuelta a España. Él tuvo a cargo la orden de ellos, que ¿cómo se llama? El Verbum Dei, fue capellán del Duoc, y bueno, ha escrito varios libros, es compositor de música, que lo pueden encontrar ¿cómo se llama? En Spotify. Y lo otro que es amigo mío, entonces eso es importante también decirlo, que para el currículum es importante para él, ¿no? Oye, y bueno, y los dejo con él, porque él mejor ahí lo van a conocer ahora ahí en persona. Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Aquí España, buenas tardes. Con calorcito, el calorcito aquí del verano y allí con el frío. ¿Qué os parece si en este sábado, que además estamos celebrando el sábado del Sagrado Corazón de María, pues comenzamos este momento de reflexión con una oración a la Virgen? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Carmen, te pido que intercedas por nuestra humanidad, especialmente por Chile, a quien encomendamos bajo tu amparo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, voy a exponer, no sé si seré capaz de resolver a todas y cada una de las preguntas que tenéis, pero lo vamos a intentar. A ver, estamos en un contexto muy particular, muy nuevo para todos, ¿no? Que es el tema de la pandemia. Aquí en España, pues hemos estado 3 meses. Este domingo termina el estado de alarma y entra lo que se llama la nueva normalidad. Luego, si tenéis preguntas de eso, también os puedo pues, compartir, ¿no? ¿Y qué ha pasado estos 3 meses, ¿no? Y qué está pasando ahora en muchos lugares del mundo, entre ellos Chile? Pues que algo que dábamos tan por descontado en nuestra vida, de repente sentimos que lo hemos perdido, ¿no? Entonces, hemos perdido o hemos visto muy reducidas nuestras libertades con el tema de la cuarentena y del quedarnos encerrados en nuestras casas como una medida drástica para cortar la cadena de transmisión y de contagios. Hemos visto reducida drásticamente nuestra capacidad de movilidad. Muchos han perdido sus trabajos, muchísimos, y si no, se han digamos, acomodado a las medidas que otorgaban los gobiernos. Aquí se llamaban ERTES, regulación temporales de empleo, pero estamos hablando de casi 2 millones o 3 millones de personas que han quedado sin trabajo y algunas se van reincorporando de a poquito en la medida que se reactive el turismo. Con toda la crisis económica que eso supone, hemos vivido cosas tan drásticas como que de repente ya no podemos visitar a nuestros seres queridos ni compartir con ellos. Y por ejemplo, pues aquí en España sabéis que han muerto muchos abuelitos en las residencias
personas mayores, especialmente en residencias de ancianos, y no todos por el COVID, sino que algunos, yo estoy seguro que ha sido por pena. El papá de un compañero mío, acostumbrado a que sus dos hijas, una por la mañana y otra por la tarde, fueran a visitarlo, de repente ya no podían ir a verlo, ya no podían acariciarlo, ya no podían hablar con él, ya no podían estimularlo. Él estaba bien, pero estaba en silla de ruedas, pero estaba bien. Pero claro, aislado en una habitación, sin contacto con los otros residentes tampoco, pues el hombre murió de pena. Y luego lo terrible de no poder celebrar con tu familia y con los amigos un funeral, pues como estamos acostumbrados. Hasta eso lo hemos perdido, ¿no? Y experimentamos por la inseguridad, experimentamos muchas cosas, y entre las cosas que hemos perdido, hemos visto también nuestros templos cerrados. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir que a la noche a la mañana yo no iba a poder ir ya a una iglesia a rezar? Si esto sucediera en Siria o sucediera en según qué lugares de Nigeria o de la India, pues bueno, como hay cristianos perseguidos, inseguridad, tal, pues lo puedo entender, pero ¿quién nos iba a decir que en nuestro mundo occidental, en nuestro Chile, íbamos a vivir una cosa así, ¿no? Por cierto, no somos los únicos, también los musulmanes han visto reducidas sus posibilidades de ir a rezar a las mezquitas, los protestantes, los evangélicos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en España, por ejemplo, nos quedamos sin Semana Santa, con todo lo que eso implica, sin procesiones y pues con el consuelo de tener las misas online y por televisión. Echamos de menos entre nosotros, agradecemos mucho la tecnología, el podernos vernos y poder conversar, gracias a Dios, a este gran invento, ¿verdad?, que son el Zoom ahora y el Teams y el WhatsApp y toda la historia, pero cuánto echamos de menos los abrazos, el roce, el olernos, sí, o sea, el roce, la piel, ¿no? Sobre todo en las culturas donde somos mucho más de piel. Entonces, agradecemos esto, pero no es lo mismo. Entre las cosas que hemos perdido, pues hemos perdido lo que decíamos ahora, la misa, ¿no? Dicen que saldremos mejores, los políticos intentan animarnos así, ¿no? Y gente también, que dicen, de esta pandemia saldremos más unidos que nunca, saldremos mejores que nunca. Yo la verdad es que no lo sé, personalmente no soy muy optimista. Digamos que el salir mejores, por lo menos, no es algo mágico. Si no hay un camino interior, no hay una reflexión, un insight interior, no hay una toma de conciencia, no es tan mágico que salgamos mejores. Podemos salir también peores. Y de hecho, estuve leyendo durante la pandemia el libro de La peste de Albert Camus, este filósofo francés, escrito en 1947, se llama así La peste. Y es impresionante porque es como si fuera un reportero en esta época, cómo retrata las actitudes de los políticos, cómo retrata las actitudes de los médicos, cómo retrata la actitud de los curas, cómo retrata las actitudes de la gente, el desespero por querer salir de la ciudad, por no poder ver sus seres queridos, o sea, el miedo a la enfermedad, a la angustia, o sea, toda la dinámica social, pues si es que parece que es un periodista, un reportero viviendo actualmente la pandemia. No, pues esto es de 1947. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hemos aprendido algo? Si se repite la historia, pues no lo sé. Espero que uno de los frutos de esta gran tragedia, al menos para los católicos, sea el valorar precisamente más el tesoro de nuestra fe y en concreto el tesoro de la Eucaristía. Juan Pablo II tuvo esta frase célebre que dice: la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Es decir, sin Eucaristía, pues no tendríamos iglesia. No tendríamos iglesia, ¿no? No tendríamos ese pueblo de Dios. Así como echamos de menos el roce en las relaciones humanas, los abrazos, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en las residencias se han inventado todo pues con toda la protección del mundo, en un plástico, digamos así, una pantalla de plástico, que los abuelitos al menos pudieran abrazar a sus seres queridos, ¿no? Porque no me basta ya verte en la pandemia, necesito abrazarte, o sea, aunque estemos protegidos aquí por plásticos y por lo que sea, pero no es lo mismo, ¿no? Y sentir y llorar contigo si hace falta, reírnos.
Pues así como echamos en falta el roce, también echamos en falta el roce con Jesús Eucaristía. Permitidme contaros una anécdota. Yo voy a ir tranquilo porque además me dijeron que tenía bastante tiempo, así que esta misma charla la di en otro contexto, pero fui súper, ¡buah! Sí, entonces voy a ir tranquilo. Os voy a contar una anécdota muy bonita de un santo obispo español que se llama Manuel González. No, su canonización ha sido relativamente reciente. Se le conoce también como el obispo del Sagrario abandonado, y además, curiosamente, su tumba está en mi ciudad, que es Palencia. En la catedral de mi ciudad está la tumba de este obispo, ¿no? Porque sus últimos 3 años como obispo los pasó allí, justo en el periodo de la Guerra Civil Española. Y entonces, él cuenta una anécdota de una niña de 5 años que le decía que él quería hacer ya la primera comunión. Y le decía, pero a ver, niña, ¿por qué quieres hacer la primera comunión? Si igual puedes ir a la misa, puedes rezar, puedes hablar con Jesús, ¿no? Porque, no, pero yo quiero hacer la primera comunión, señor obispo. Y entonces, al final le pregunta, pero a ver, dime por qué, dame una razón. Y la niña le dice, es que no es lo mismo el roce. Una niña de 5 años. Entonces el obispo dijo, esta niña está lista para hacer la primera comunión. Porque lo entiende todo, o sea, lo comprende. O sea, el roce no es lo mismo el poder masticar, el poder saborear, es decir, que la experiencia de Dios nos penetre a través de los sentidos, porque esos son los sacramentos precisamente, son esos grandes inventos de Dios para poder experimentarle a Él, que es invisible, de una manera visible, para que Él, que es espiritual, lo podamos hacer asequible la experiencia de Dios de una manera corporal. Y entonces todos los sacramentos tienen esa pedagogía a través de su simbología, a través de su materia, el agua, el pan, el vino, el aceite, el ponerte las manos encima, la bendición, la luz, los colores, todos los gestos, todos los símbolos, todo lo que acompaña a la liturgia en los sacramentos, en el fondo tienen la pedagogía de que nuestro cuerpo también participe activamente del encuentro con Dios, no solo nuestra alma, porque como somos una unidad, espíritu y cuerpo inseparable, no me basta solo con lo espiritual, necesito de alguna manera la certeza de que puedo tocar. Y en ese sentido, el reclamo de Santo Tomás, el apóstol incrédulo, ¿verdad? Si no palpo, si no toco, no creeré. Bueno, en el fondo él está haciendo tangible una necesidad espiritual muy nuestra, muy humana. Hay un salmo, el Salmo 63, y hay muchos, ¿no? Pero por poner un ejemplo, donde el salmista está rezando y le dice a Dios, mi alma tiene sed de ti. Como busca la cierva herida a las corrientes de agua, así mi alma te busca, ¿no? Mi alma te anhela, ¿no? Te desea. Pero luego dice, mi carne tiene ansia de ti. No solo el alma, también mi cuerpo. A nivel humano no nos basta con saber que nos quieren. Yo puedo saber, sí, esa persona me quiere mucho, pero yo necesito escucharlo, que me lo diga, que me entre por mis oídos, que sienta una caricia, necesitamos piel. Bueno, pues yo creo que esta pandemia nos puede traer, si hacemos esta reflexión, el valorar mucho más la gracia de los sacramentos, de la liturgia, del contacto, del tú a tú, en este caso del roce con Jesucristo, ¿no? Echamos de menos el tocar, palpar, masticar. En la primera carta de San Juan, del apóstol San Juan, dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que escuchamos, ¿no? Acerca de la palabra de vida, eso es lo que os comunicamos, pero lo que hemos palpado, lo que hemos experimentado en nuestra carne, ¿no? Dios se ha hecho asequible a nuestros sentidos, a nuestra corporidad, gracias precisamente a los signos y gestos de los sacramentos. Es decir, el sacramento no solamente nos hace, o sea, no es una evocación de algo que ha pasado o algo que simboliza la presencia de Cristo, sino que realmente Cristo está ahí. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de la silla de mi abuela, ¿no? Nosotros tenemos en la casa una silla que no pega con ningún mueble, pero era la silla de mi abuela. Y entonces, mamá, esa silla aquí es que no tiene... No, pero es que déjala porque a mí me recuerda a mi abuela. Esa silla hace presente, de alguna manera, a mi madre. Entonces, es lo mismo, ¿no? Los sacramentos hacen presente a Dios que es invisible, nos lo hacen asequible, pero
no solamente simbólicamente o en nuestra mente, como la silla, mucho más, realmente lo hace presente, ¿no? Bien, entonces yo pensaba ahora que muchos católicos están con esa pataleta del niño pequeño que va a comulgar con sus papás en la fila, ¿no? Y cuando el sacerdote está dando la comunión, lo da el papá, la mamá, los hermanitos mayores, y el niño se queda así como mirando diciendo, ¿y a mí qué, no? Y entonces la mamá le dice, venga niño, ven para acá, y dice, no, yo también quiero el pancito, yo también quiero el pancito, ¿no? Bueno, pues estamos un poco, a veces algunos adultos, con esa crisis de decir, yo también quiero el pancito, y parece que si no hay pancito no hay nada, ¿no? O sea, es como el drama. Y efectivamente, lo echamos de menos, pero la Iglesia nos regala lo que voy a hablar ahora, que es la comunión espiritual. A ver, qué bueno que echemos de menos la misa, porque también habla de la importancia que tiene este sacramento central en nuestra vida, ¿no? Como ese momento que estructura nuestra jornada, nuestros días, como la fuente y la cumbre, que dice el Concilio Vaticano II, la fuente de mi amor, de mis energías, el pan cotidiano, ¿no? El pan de cada día con el que tengo fuerzas para andar el camino. Y a la vez, pues la cumbre, donde culmino mi día, donde vengo a ofrecérselo a Dios todo, ¿no? Mis dolores, mis alegrías, mi familia, mi trabajo, todo, ¿no? Como que vengo para que a través de esta plegaria Él pueda santificar mi vida y el mundo, que es la labor, en parte, y la misión de los laicos, ¿no? Consagrar el mundo desde las realidades temporales a Dios. Ahora nosotros que echamos de menos la misa podemos empatizar con los miles y miles y miles de cristianos y católicos en el mundo que están impedidos de celebrar la Eucaristía o que a lo mejor la celebran una vez al año o una vez al mes, vete a saber cuándo, ¿no? Yo les compartía mi experiencia en Chiloé con las misiones. Pues me tocó misionar en las islas de Cailín y Laitec, ahí al sur de Quillón. Yo ya llegué a Chiloé, estaba todo con, pues ya hemos llegado. No, todavía 4 horas más de autobús y después otras 2 horas más de barco, ¿no? Y claro, llegas allí y el cura va allí una vez al año, efectivamente, más o menos. Y entonces, pues nada, ahí tienen todos los bautizos pendientes del año, todos los niños que han nacido, todos los matrimonios, los funerales, todos, o sea, igual que ahora aquí en España, que estamos haciendo todos los funerales que no hemos podido celebrar. En fin, o sea, que hay muchos cristianos que están impedidos de tener la Eucaristía, ¿no? A veces tienen que recorrer kilómetros y kilómetros exponiéndose la vida, y nosotros que lo tenemos tan a la mano, pues a veces de tan fácil que lo tenemos, llegamos o podemos llegar a no valorarlo y a caer en la rutina, que es muy triste realmente, ¿no? Caer en la rutina de decir, bueno, pues estoy aquí y voy un poco pues por el cumplir y por estar yo tranquilo de que pues cumplí con el precepto dominical, ¿no? Entonces, ahora que no podemos recibir a Jesús y Eucaristía, la Iglesia nos propone un medio que lo viene ya haciendo, lo viene proponiendo desde hace varios siglos, especialmente a partir de Trento, que es lo que se llama la comunión espiritual. Yo os quiero hablar un poquito de eso, ¿no? Que es comulgar con Jesucristo sin recibir la hostia consagrada, pero comulgar realmente con Él. En mi experiencia ahí en Chile también, bueno, yo viví muchos años en Quilicura y allí fundamos una parroquia, la parroquia Juan Pablo II, con mi comunidad, y ahí pues teníamos una costumbre muy bonita, y es que los niños de la catequesis, que no habían hecho la primera comunión, se ponían todos en la fila, con sus bracitos así, para recibir la bendición. Y después hablaban con nosotros algunos papás de estos niños que no estaban casados y que te decían, padres, que nosotros también quisiéramos recibir la comunión. Pero es que no estamos casados, o yo estoy separado, me divorcié y yo estoy en una situación. Entonces se ponían también a la fila con los niños a recibir la bendición, como una manera de integrarles, de no hacerles, de que no se sintieran discriminados por la comunidad, ¿no? Y pues al final todos los que nos ponemos a la fila lo hacemos pues como Jesús en la fila de los pecadores. O sea, no estamos ahí porque seamos mejores que nadie. La comunión, en ese sentido, no es el premio de los justos, sino el remedio de los pecadores, ¿no? Y antes de comulgar, de hecho, decimos, no soy digno de que entres en mi casa. Nunca lo seré, realmente, nunca lo seremos, ¿no? O sea, lo recibimos como un don inmerecido, como un regalo. Entonces, para que ellos no se sintieran
marginados, porque a veces las sensibilidades están muy a flor de piel, y para poder hacer un camino con ellos de que no es o todo o nada, pues recibían esta, y entonces era conmovedor. Yo he visto a muchos señores mayores llorando en el momento que se ponían en la fila a recibir su bendición. Y yo hacía esta oración, ¿no? Decía, pues recibe a Jesús por la fe en tu corazón. Que te bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Yo hacía esa oración, así que me salía a los niños y a los adultos que no podían comulgar o porque no se habían confesado, porque no habían tenido la oportunidad de confesar si sentían que estaban en pecado grave y lo necesitaban, o porque simplemente tampoco podrían confesarse ni comulgar porque estaban en una situación irregular, ¿no? Entonces, para ellos era muy emocionante. Y muchos hacían después camino de arreglar su situación, de acercarse más, de confesarse, para ya recibir la Eucaristía. Algunos incluso haciendo hasta su primera comunión siendo adultos, y llegamos a tener celebraciones allí en Quilicura de alguna misa en donde hicimos 11 y 12 matrimonios a la vez. Eso era una cosa, la sexta moon, ¿no? Parecía. Allí llegaban con los nietos, con los sobrinos, porque algunos muy mayores ya, ¿no? Pues llevaban 30 años juntos, pero no se habían casado por la iglesia. ¿Pues por qué? Por la fiesta, por lo que fuera. Y entonces llegaban allí y comulgaban. Bueno, era emocionante, ¿no? Entonces, os cuento esto de Quilicura para hacer ver que esta propuesta de la oración, que además se reza en muchas iglesias antes de comulgar, una persona, a veces un cura o el sacerdote o un laico, comunión espiritual, y hace una oración para ayudar a la gente que no se acerca en ese momento a comulgar espiritualmente con Jesús, ¿no? Ahora bien, había que catequizar porque llegó un momento en que yo tenía más gente en la fila, porque esto es lo otro que pasaba. Como era mucha gente, pues teníamos los ministros de comunión. Pero la gente tiene algo que no le gustaba ir con el ministro de comunión, quería recibir a Jesús Eucaristía y el cura, porque parece que te da como más, no sé, ¿no? Y entonces, no sé si es para que el cura los viera y así como quedar bien con el cura o agradar, no sé, pero venían a hablar con querían la comunión del cura, y entonces la fila de los ministros vacía y el cura ahí con una fila que vamos y los niños reciben. Entonces dije, no, todos los que vayáis a comulgar, poneros con los ministros y yo solamente dando bendiciones. Y a veces habían terminado y yo seguía dando bendiciones, ¿no? Y entonces les dije, a ver, si tú puedes arreglar tu situación, si tú puedes confesarte, no te vale que te conformes con la comunión espiritual, no te vale. Tienes que aspirar a la comunión sacramental. Hay algo que te estás perdiendo pudiendo hacerlo, hay algo que te estás perdiendo, ¿no? No te conformes porque la diferencia es grande. La diferencia es grande pudiendo hacerlo. Quiero insistir en esto, ¿no? Hago un paréntesis. Dios nos ha mostrado la garantía de su amor y de su presencia en los sacramentos. Ahí sabemos que sí o sí encontramos su gracia. Lo podemos experimentar de una forma palpable. No solamente que me perdona, sino que puedo escuchar que me dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, ¿no? O sea, en eso que dice el sacerdote, en esa mano que se pone en la cabeza, o sea, experimento físicamente el perdón, el abrazo de la Iglesia, el abrazo del Padre Dios. Pero la gracia de Dios, aunque actúa con toda su garantía y eficacia en los sacramentos, no ha quedado prisionera en los sacramentos. O sea, Dios actúa mucho más allá, menos mal, actúa mucho más allá de los sacramentos, actúa mucho más allá de los confines de la Iglesia católica. O sea, y por eso tenemos evangélicos, tenemos hinduistas, budistas, musulmanes, que siendo fieles a su conciencia, como creemos que también el Espíritu Santo actúa en ellos por las semillas del verbo que están en el corazón de cada persona, creada a imagen de Dios, pues esa persona puede experimentar también la gracia de Dios y el Espíritu Santo actuando en ellos de una manera pues con mucha salvación, muy poderosa, diría, ¿no? Pero dicho esto, es verdad que sin sacramentos Dios actuaría de incógnito. ¿Dónde tengo la certeza y la garantía de que Él está ahí? ¿No? ¿Dónde? Pues no sé, pero no ha quedado prisionero de los sacramentos. Entonces, cuando no se puede, puedo acceder y comulgar con Dios también de otras maneras, no solamente en el sacramento. Y es lo que voy a explicar ahora, ¿no? Desde Trento os decía que la Iglesia ha propuesto la comunión espiritual y deben de tener, según la doctrina católica, siempre como meta la comunión sacramental, ¿no? No me puedo conformar solo con eso.
pero tampoco es un simple premio de consuelo. Y lo vamos a ver ahora. A ver, hay muchos que se preguntan si la misa por internet, cuando está grabada, digamos, cuando no es en directo, vale. A ver, lo ideal es que la misa sea en directo. Eso es así, aunque sea por internet o por televisión. Solamente en casos de que, pues como ha pasado aquí a veces en España, ¿no? Que hacen la misa el sábado y la retransmiten el domingo. Solamente en algunos casos así podemos pero ponerme una misa que ha sido hace no sé cuánto, hay algo que nos perdemos de la liturgia del momento del día, de la fiesta que se celebra el día. O sea, preferiblemente, mal no te va a hacer. Si escuchas una misa retransmitida en diferido, seguro que mal no te va a hacer, porque al menos escuchaste la palabra de Dios y estuviste ahí y elevaste tu mente y tu corazón al Señor. Pero lo ideal es una misa que sea en vivo, ¿no? Y seguir la misa de la parroquia o la misa de la televisión. En su origen, la misa televisada era para los enfermos y las personas mayores o impedidas por causas mayores, viajes, etcétera, o motivos de trabajo, y que no tenían más remedio que solamente su única manera de escuchar y de seguir una Eucaristía era así. Pero eso era como la excepción. Hoy en día estamos ante una de esas causas mayores. La prudencia, el cuidado de la vida, el cuidado de unos y otros, ha llevado a la Iglesia Católica y a sus pastores a dispensar, atención con esto, dispensar del precepto dominical. Es decir, que si una persona, por lo que fuera, un domingo no fue a misa, no escuchó la misa online tampoco, tranquilo, tranquila, porque no estás en pecado. En este momento diríamos, no estás cometiendo un pecado mortal. Otra cosa es que deliberadamente, conscientemente, tú hayas dicho, acabó, yo no quiero saber más de la misa, no quiero saber nada con Dios. Eso es diferente. Pero si es por el descuido, si es porque realmente te cuesta vivirlo así, bueno, busca otras maneras de comulgar con el Señor, ¿no? Por supuesto, a veces entramos un poco en esa mentalidad adolescente de o todo o nada. Yo creo, o blanco o negro. Y la vida tiene matices, tiene grises. Entonces, si no puede ser el todo, que sería la misa presencial, bueno, pues al menos la misa vista online, vista por televisión, y ojalá en familia, en la medida de lo posible, porque no todos los miembros de la familia están de acuerdo en participar en esto, no se debiera obligar, en mi opinión. Y preparando el ambiente, por ejemplo, pues con tiempo, llegar, sentarse, seguir los gestos de la misa, o sea, ponerse de pie cuando hay que ponerse de pie, sentarse, arrodillarse, aunque sea en el living de tu casa, arrodillarse también para la bendición, para el momento en que se está levantando la hostia, prender una velita, poner unas flores, un pequeño altarcito, la palabra de Dios, o sea, cosas que te ayuden a vestirse, no quedarse ahí en pijama y sin ducharse y no sé cómo, y así ver como quien estuviera viendo cualquier otro programa, no, vengo a celebrar, o sea, que mi actitud sea la de vengo a celebrar y a dar gracias, aunque sea de esta manera, ¿no? Digamos, a través de los medios de comunicación. Entonces, no podemos caer en esa actitud de decir, bueno, como total no recibo la hostia, pues total, mejor para qué, mejor nada, ¿no? Pero yo creo que eso, en mi opinión, es una actitud un poco infantil, porque es o el todo o nada, y es la misma lógica que dice el que, como no me he confesado, tampoco voy a misa, porque ¿para qué? Si no voy a comulgar. O sea, como si al final la misa se reduciera solo en la comunión, y es mucho más. Y de hecho, fijaros, lo voy a decir después, pero lo digo ahora por si acaso se me olvida, que se nos olvida que en la misa hay dos mesas. Está la mesa del altar, donde se ofrece la Eucaristía, el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y está la mesa, ¿cuál es la otra mesa? La mesa del ambón, la mesa de la palabra, donde se me ofrece el pan de la palabra. Yo no puedo comulgar a lo mejor el pan físicamente, la sangre, pero puedo comulgar el pan de la palabra. De hecho, fijaros que el prólogo de San Juan es súper fuerte porque empieza diciendo, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. En ella estaba la vida, dice. Y la vida, y ella es la luz que vence a las tinieblas, y todo fue hecho por medio de la palabra. Y la palabra es Dios. O sea, y esa palabra
puso su morada entre nosotros y la palabra se hizo carne y al que recibe esta palabra les da poder de ser hijo de Dios. O sea, que comulgar con la palabra es recibir a Dios mismo, escuchar la palabra en el corazón. De hecho, de la Virgen se dice que ella primero fue madre, engendró a Cristo en su corazón por recibir la palabra de Dios, antes que engendrarlo físicamente. Pero primero recibió la palabra. O sea, se nos olvida que está esa mesa de la palabra. Por eso me da risa cuando hay gente que dice, padre, ¿y si llego después de la segunda lectura, me vale la misa? Pues sí, te vale callampa. O sea, perdona que lo diga así, en un poco de... a ver, si llegaste tarde después de la segunda lectura, porque los niños, que ya sabemos lo que cuesta meterlos a veces en el coche y que se vistan, porque de repente alguien te llamó y tuviste que atender esa llamada urgentemente, o porque te encontraste con un taco en la carretera, o porque se te pinchó la rueda, yo qué sé. Vale, no pasa nada, pero si esa es la costumbre, y yo os quiero decir que lamentablemente yo he visto muchísima gente allí en Chile que llega a la primera lectura, al Gloria, y uno dice, vamos a ver, si fuera esto el concierto o el momento donde tú vienes a encontrarte con tu artista favorito, no harías esta fila. O sea, nos habla un poco de que detrás de la pregunta del vale o no vale, yo creo que hay una espiritualidad infantil y hay una mentalidad de leguleya. Leguleya significa como de quien se está preocupado por cumplir con la norma, simplemente. Es como una ética de mínimos. Y yo creo que estamos, la fe madura y como católicos maduros, no tendríamos que estar ya preocupados de si me vale o no me vale, sino ¿cómo puedo yo dar más gloria al Señor? ¿Cómo le puedo servir? Es otra dinámica. ¿Cómo puedo vivir más mi amistad con Él? O sea, cuando Jesús dice en Juan 15, ya no les llamo siervos, a ustedes les llamo amigos. Cuando yo la relación con el Señor la vivo como el siervo que cumple y se queda tranquilo porque cumplió, pues sí, te vale. O sea, quiero decir que al final, pero estás creciendo en tu amistad con el Señor, sientes que ahí estás manifestándole tu amor realmente, sientes que ese amor que Él te da te lleva a amar a los demás. O sea, yo creo que al final esa es la pregunta decisiva, más allá de si me vale o no me vale, ¿no? Entonces, os voy a leer ahora algunos modelos, o mejor dicho, algunas citas de algunos santos que hablan sobre el tema de la comunión espiritual, ¿no? Y que nos pueden ayudar para entender la potencia de lo que es comulgar con Cristo en su palabra y comulgar en el silencio también de la oración o de la tanto personal o comunitaria, ¿no? Hecha en familia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, pues sabéis, ¿no? Este gran santo que tanto influyó en todos los seminarios hasta prácticamente el día de hoy con la escolástica, ¿no? Este gran santo y filósofo, la Suma Teológica, ¿no? Imaginaros. Decía que la comunión espiritual consiste en un deseo ardiente de recibir a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente y en amoroso abrazo, como si se lo hubiera ya recibido. Es bonito eso, ¿no? Dice, es como si se lo hubiera recibido realmente. San Juan Pablo II decía, es conveniente cultivar en el ánimo el deseo constante del sacramento eucarístico. De aquí, de este deseo permanente de recibir a Jesús, de estar en comunión con Él, ha nacido la práctica de la comunión espiritual. San Juan María Vianney, el cura de Ars, decía, una comunión espiritual actúa en el alma como un soplo de viento, esto me encanta, como un soplo de viento en una brasa que está a punto de extinguirse. Cada vez que sientas que tu amor por Dios se está enfriando, rápidamente ponle un poquito de leña, o sea, métele ahí un palito, o sea, haz una comunión espiritual, ¿no? Rápidamente. San Antonio María Claret decía, tendré una capilla fabricada en medio de mi corazón y en ella, día y noche, adoraré a Dios con un culto espiritual. Porque nuestro corazón es el altar, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el corazón el altar donde podemos ofrecer ese sacrificio agradable a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ese sacrificio de nuestra oración y de nuestro deseo orientado totalmente a Él. Santa Faustina Kowalska, ¿verdad? Decía, Jesús misericordioso le comunicó esto. Si practicas el santo ejercicio de la comunión espiritual varias veces al día, en un mes
verás tu corazón completamente cambiado. Bueno, o sea, bueno, ojalá, ¿no? Pero ahí está la promesa que el Sagrado Corazón de Jesús y la Divina Misericordia le hizo a Santa Faustina Kowalska, ¿no? Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? De Ávila, decía, cuando no comulgares, castellano antiguo, cuando no comulgues ni oigas la misa, podrás comulgar espiritualmente, que es mucho lo que se imprime el amor ansí de este Señor. O sea, en la comunión espiritual, el amor de Jesús se imprime mucho en nuestro corazón con la comunión espiritual, ¿no? Y San José María Escrivá de Balaguer, que todos conocemos, fundador del Opus Dei, decía, ¿qué fuente de gracias es la comunión espiritual? Practícala frecuentemente y tendrás más presencia de Dios y más unión con Él en las obras. Camino 540. Y por último, San Maximiliano María Kolbe, fundador de la milicia de Santa María, no exactamente la milicia de Santa María, pero sí fue muy amigo, digamos, de la Inmaculada, ¿no? Gran devoto de la Inmaculada. Este hombre que estaba en el campo de concentración, que sabéis que murió en Auschwitz, se cambió por otro prisionero, decía, la comunión espiritual, atención con esto, escuchad esto, grabaros esto, la comunión espiritual puede traer las mismas gracias que la sacramental. Y yo creo que lo decía alguien que sabía que en el campo de concentración no podía celebrar la misa, siendo sacerdote, no podía. Y sin embargo, él con 10 compañeros más fueron condenados a morir de hambre y de sed en un cuarto oscuro. Y los testimonios de los soldados que los custodiaban, dice, eso resonaba como un templo, ¿no? O sea, se escuchaban himnos, acciones de gracias, canciones, o sea, se les escuchaba rezar. Bueno, pues una iglesia reunida ahí que no comulgaba espiritualmente porque no podían, pero tenían esa experiencia de comulgar con Cristo en sus padecimientos. Esto es muy bonito. O sea, comulgo con Cristo en su cruz, en su sufrimiento. Que la Eucaristía es el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando yo uno mis sacrificios a los de Cristo en la cruz, cuando los ofrezco por la salvación del mundo, estoy comulgando con Jesús. Permitidme contaros una breve experiencia. Ahora, durante la pandemia aquí en España, yo hemos tenido la tristeza de perder a mi padre, ¿no? Mi padre falleció el 8 de abril en plena Semana Santa, el miércoles santo. Él no murió por COVID, murió por cáncer. Y bueno, fue un cáncer muy rápido, en 2 meses, gracias a Dios en la casa, acompañado hasta el último momento. Y yo a veces le preguntaba a papá, ¿cómo lo llevas? ¿No? Porque pues él estaba con cuidados paliativos para el dolor, ¿no? Y pues tenía la morfina, los parches y todo eso. Y me miraba y me decía, bueno, pues lo voy llevando, ¿no? Pero te duele mucho, papá. Y me dice, bueno, pues si duele, pues se ofrece, ¿no? No tenemos todo un mundo que redimir, no hay un mundo que redimir. Y yo me quedaba así como impactado, ¿no? O sea, como, y más sufrió Jesús en la cruz, o sea, y de repente me soltaba frases así que yo me quedaba como plop, ¿no? Mi padre, con ese ofrecimiento de sus dolores, que gracias a Dios no fueron muchos porque estuvo bien tratado, pero en esos momentos difíciles y de dolor que él tenía y que los iba ofreciendo, comulgaba con Jesús, comulgaba con él, sentía la gracia de la comunión en él, además de que luego él también tuvo la suerte, por tener un hijo cura que estaba con él en la casa, de tener la misa todos los días, pero eso es otra historia, ¿no? Cuando millones no podían tener la Eucaristía, él tuvo ese privilegio realmente. Bueno, pues estos son como algunas citas de los santos, ¿no? Que nos dicen un poco el poder de la comunión espiritual. ¿Cómo es esa oración espiritual? ¿Cómo es esa oración que se hace para la comunión espiritual? Bueno, hay distintas fórmulas o distintas oraciones. Una muy conocida es la de San José María Escrivá de Balaguer, que dice así: yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Es muy bonita, ¿no? Luego, San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, este es un tocayo mío, San Alfonso, creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma, pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como ese deseo de comulgar contigo, Señor. Y hay una fórmula muy bonita usada por el Papa Francisco que dice: a tus pies me postro, oh Jesús mío,
te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón, que se hunde en la nada ante tu presencia. Hago un paréntesis. Igual que para comulgar nos confesamos antes si sentimos que estamos en pecado grave, para comulgar espiritualmente con Jesús, para entrar en comunión con Él, en comunión de voluntades, en comunión en sus padecimientos, en su amor por la humanidad, en su voluntad, comunión de voluntades, también puedo antes confesarme, aunque no sea con un sacerdote. Es decir, un acto de contrición verdadero, sincero, un ponerme de rodillas y decir, Señor, ten piedad de mí, rezar el Salmo 51, misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todos mis delitos. O sea, una verdadera oración de contrición, de pedir perdón, es como una confesión en ese momento. De verdad, o sea, creamos en que en el momento en que yo pongo mi corazón así ante el Señor, Él lo cura, Él lo perdona, Él lo abraza. Yo a veces he tenido la experiencia de, pues eso, pedirle perdón así al Señor, sentir que Él me recibe como el padre al hijo pródigo que hace una fiesta por mí, y cuando he ido a confesarme, en el fondo digo, yo ya he experimentado el perdón del Señor, porque después cuando tienes la oportunidad te confiesas, pero si no la has tenido antes, bueno, pues cree que el perdón del Señor se te regala también ahí, realmente se te regala. Luego cuando tengas la oportunidad te confesarás, pero ese abrazo, pues vengo aquí a celebrar la fiesta, a reconciliarme con mis hermanos, a recibir también el abrazo de la iglesia a la cual mi pecado ha herido. Pero el perdón de Dios, siento que lo he recibido realmente. Lo que pasa es que, claro, aquí lo recibo ahora de una forma sensible, el abrazo fraternal que Dios a través de su iglesia, de su cuerpo místico en la tierra, pues nos da, ¿no? Entonces, te ofrezco el arrepentimiento, Papa Francisco, te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti. Qué bonito. Oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Esta es la fórmula de Papa Francisco. Por supuesto que cuando hablamos de fórmulas no hemos de pensar en algo mágico, ¿no? La gracia no es mágica, no es magia, no es algo en plan fórmula mágica, conjuro mágico, en plan Harry Potter, ¿no? Sino que son oraciones que intentan poner en palabras el deseo que habita en tu corazón de estar cerca de Jesús, de estar en comunión con Él. Y en el fondo la comunión espiritual tiene mucho que ver con qué desea mi corazón. ¿Cuáles son los deseos más profundos? El anhelo de mi corazón. Si mi corazón al final lo tengo puesto en los placeres del mundo, en el tener cosas, en afectos desordenados, ¿qué desea mi corazón? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si mi corazón desea el encuentro con el Señor, entonces voy a ir viviendo la comunión espiritual. Y eso es como el matrimonio. O sea, cuando la intimidad sexual tiene pleno significado y realmente es una experiencia que dices, wow, qué experiencia de profunda intimidad. Nos hemos hecho uno cuando a lo largo de toda la vida y de la jornada estamos haciendo el amor permanentemente en los pequeños gestos de entrega, de perdón, de detalles, de cariño, de servicialidad. Ahí estamos, de escucharse, de comprenderse. Ahí la pareja está haciendo también el amor. Ahí se están haciendo uno. De manera que la intimidad sexual después lo que va a reflejar es la unidad que hay en toda la vida. Comulgar a Jesús Eucaristía sin que en mi vida haya un deseo de estar comulgando con Él y una unidad de mi vida en Él, pues un gato también puede recibir la hostia consagrada y comerse todo el copón y no comulgar. Sí, se habrá comido físicamente las hostias consagradas, pero no comulga. Por eso también la palabra de Dios dice, su corazón, me alaban con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La comunión espiritual va mucho más allá incluso de lo físico. ¿Me entendéis con esto que os digo, no? Bueno, para ir terminando. Voy a resumir, ¿no? Estamos ante una gran oportunidad de valorar la Eucaristía en los sacramentos. Hay un punto muy importante aquí que es, no solamente voy a la misa para yo recibir a Jesús, porque lo necesito, mi pan de vida eterna, mi fuerza para el camino y lo siento cerca de mí, sino que el acudir a una iglesia y rezar con otros fortalece mi sentido de pertenencia a un pueblo. Mi identidad como cuerpo místico. De hecho, en la misa
hay dos epíclesis. Epíclesis son invocaciones del Espíritu Santo. Una sobre el pan y el vino, que tu Espíritu Santo consagre, santifique estos dones de pan y de vino de manera que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la otra epíclesis es sobre la comunidad. Dice que tu Espíritu Santo nos congregue en la unidad, haga de todos nosotros cuerpo de Cristo, congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo de Cristo. O sea, nos haga un solo cuerpo, una sola carne. Entonces, participar en una misa, aunque no comulgue, sabiendo que hay millones y millones de hermanos que también están celebrando su fe, escuchando la misma palabra que yo ese día, ese domingo o ese día de diario, me fortalece el sentido de identidad, mi sentido de cuerpo. Y entonces dejamos de ver la misa solo, o la Eucaristía o el comulgar, solo como algo, un acto privado, un acto intimista, algo que solo yo, Dios conmigo, y lo vivo como algo que celebro con mis hermanos. Fortalece mi sentido de cuerpo, de pueblo de Dios, nuestro sentido comunitario. ¿Cómo? Por eso también dice Jesús, ¿cómo pretendes estar en comunión conmigo si no estás en comunión con tus hermanos? Por eso, antes de comulgar, nos damos la paz. Por eso la palabra de Dios nos dice Jesús en Mateo 5, si cuando presentas tu ofrenda en el altar te acuerdas de que hay un hermano que tiene algo en contra tuyo, deja tu ofrenda, reconcíliate con él y después ven a presentarla. O sea, la comunión con los hermanos y la comunión con Dios tiene que ser muy de la mano, es que es inseparable, ¿no? Entonces, yo no puedo comulgar físicamente, pero escuchar misa con otros, participar, como dije antes, en esa celebración, fortalece mi sentido de comunión, mi identidad de católico unido a millones y millones de hermanos, ¿no? Bueno, para terminar, ahora sí, valoremos el encuentro con Cristo en la palabra, comulgar con Cristo en su palabra, meditarla, escucharla, hacer una lección divina, puede ser un momento muy profundo de comulgar con Él y de experimentar el poder de la palabra de Dios en nuestra vida, poder de transformación. Les dio el poder de ser hijos de Dios, dice, ¿no? Dice el prólogo de San Juan que comentaba antes. Yo en mi WhatsApp tengo puesto una foto que dice, es un diálogo entre el demonio y Dios. Y entonces el demonio le dice, ¿has visto la que te he liado con esto del COVID-19? Te he cerrado todas las iglesias. Y entonces Dios Padre le dice al demonio, ¿qué va? ¿Qué va? Lo que has conseguido es abrir una en cada casa, ¿no? Bueno, ojalá sea una oportunidad para tomar conciencia de que la familia es esa iglesia doméstica que decía Juan Pablo II, donde experimentamos también que Cristo está presente ahí realmente, vivo y presente en la familia, ¿no? Es comulgar en el servicio con los demás. Mira, os cuento otra anécdota personal. Un día estaba celebrando la misa con mi padre, mi madre, mi tía en la casa, ¿no? Y en ese momento llegaron mis hermanos con los sobrinos. Y entonces nos miramos y decimos, bueno, ellos como no son de misa ni de nada de eso, pues ¿qué hacemos, no? Pues no, es un poco feo que les digan, bueno, quedaros ahí, esperar, y nosotros seguimos aquí a lo nuestro, ¿no? Y entonces decimos, pues nada, suspendemos, o sea, dejemos la misa y estamos con ellos. Yo me quedé así un poco, joder, la misa, ¿no? O sea, que... Y tuve que hacer el acto de pensar, es que aquí en el compartir con mi hermano, en el jugar con mi sobrina, en el escucharle, en el estar con ellos, estoy continuando viviendo la Eucaristía. O sea, estoy aquí amando a Jesucristo, sirviendo a Cristo presente también en mis hermanos, en mi familia en este momento. La Eucaristía no se interrumpe, luego la continuamos después, pero fue muy bonito en ese momento decir, no hagas esa separación de que la Eucaristía es una cosa y la vida es otra. Y en una parroquia, en una capilla marginal de Madrid, se llama La Cañada Real, y atendíamos drogadictos que viven en situación de calle y otras cosas, no muchas otras cosas sociales. Y entonces estos drogadictos que están ahí viviendo alrededor de la iglesia, pues en la parroquia tienen la posibilidad de ducharse, tienen la posibilidad de recibir ropa nueva, o por lo menos la ropa que ellos entregan para se les lava, hay un servicio de lavandería, de descansar, de dormir y tomar un buen desayuno, estar relajados, compartir, y si quieren también ayuda para salir de eso y ir a alguna clínica o algo, pues hay todo un proceso que Cáritas y Cruz Roja hace con ellos. Bueno, y entonces un día en la misma mesa que celebramos la misa, porque es una mesa muy grande, entonces en esa mesa se sientan todos los drogadictos según van llegando, ¿no? Y ahí les atendemos, les servimos.
yo me vi sentado de repente con 7, 8 de ellos y dije, fíjate, en esta misma mesa donde celebro la Eucaristía, ahora estoy partiendo el pan material. Esto es una Eucaristía también. Estoy aquí comulgando con el sufrimiento de mis hermanos. No hay separación. Por eso ahí entiendes lo del Padre Hurtado que decía, la misa es mi vida y mi vida una misa continuada. Y entonces, bueno, pues ese fue como un momento así de luz. Digo, pues Jesús, tú cuando comías con los publicanos y los pecadores así, porque por eso se escandalizaban los fariseos, porque sentarse a la mesa era comulgar era entrar en comunión, en amistad profunda con los pecadores, ¿no? Bueno, pues eso, algo parecido debía ser lo que tú vivías, Jesús, cuando comías con los publicanos y tal, ¿no? Bueno, y además, pues muchos musulmanes o otras religiones, o era lo mismo. Todos eran bienvenidos. Y entonces, uno de esos días, yo estaba celebrando después la misa en el centro de formación donde estaba, y cuando fui a levantar la hostia, de repente me vino el olor nauseabundo, yo no sé explicarlo muy bien, pero de uno de estos hermanos, ¿no? De estos drogaditos. Porque a veces, claro, dormir en la calle con la fogata, días sin ducharse, pues huelen muy mal. O sea, pues una persona que se orina encima de sí misma, o sea, imaginaros, es un proceso de mucha deshumanización, ¿no? Y entonces, claro, a veces sientes rechazo, sientes como que me cuesta estar con esta persona aquí, ¿no? O sea, es como... Y en ese momento que estaba levantando la hostia, es como que me dice, Luis, es que ese hermano soy yo también. Es como que es el mismo olor, es que es el mismo Jesús que tienes entre tus manos ahora es el que está presente en tus hermanos. Entonces, en la medida que tú también comulgas con tus hermanos, que no excluyes a nadie de tu corazón, que te haces prójimo de los demás, pues comulgas con Jesús, Eucaristía también. Entonces, comunión espiritual es una comunión de voluntades, es comunión con sus sufrimientos, es comunión con la caridad y el servicio a los hermanos, es comunión con su palabra. Menos mal que Dios no ha encerrado su amor solo en el sacramento y en la hostia consagrada. Menos mal, ¿no? Por supuesto que la echamos de menos y esperamos prontamente poder recibir esa nueva normalidad, pero no dejemos de comulgar con Jesús porque Él nos ofrece muchísimas oportunidades en nuestra vida para ser uno con Él. Pues que así sea.